Continuamos meditando el Evangelio de San Marcos. Hoy nuestra meditación se inspira en una bellísima parábola, la parábola del sembrador. Marcos 4, 1 al 20. En la primera parte de esta parábola, Jesús habla a la multitud y les presenta algo así como una radiografía de ellos mismos. Les dice que aunque todos escuchan el mismo mensaje, no todos lo reciben de la misma manera y no en todos produce los mismos resultados. Y en la segunda parte de la parábola, Jesús habla ya no a la multitud, sino a sus más cercanos, a sus discípulos, y les explica el sentido de la parábola, haciéndoles entender que el sembrador es el que predica, la semilla es la palabra predicada, los diferentes terrenos son aquellos que escuchan y todo lo demás son las circunstancias que favorecen o malogran la siembra. Cuando Jesús salió a predicar, fueron muchos los que hicieron parte de la multitud. Claro está, por distintos motivos. Unos acudían a escucharlo por curiosidad, otros por conocer sus enseñanzas, otros por interés de algún milagro, y no faltaron los que lo escuchaban con malas intenciones, como era el caso de los fariseos. Ya he dicho que esta parábola es algo así como una radiografía que Jesús hace de las gentes que lo escuchan y de cómo escuchan la palabra. Es como si Jesús dijera: fariseos, ustedes son ese terreno endurecido de la orilla del camino, en el que por más que se predique la palabra, no hay fruto por la dureza de sus corazones. Es como si Jesús dijera: y ustedes, los no fariseos, a pesar de no tener endurecido su corazón, son como terrenos pedregosos, en los que la semilla, por falta de profundidad, muere, pues se acercan a escuchar con gran entusiasmo, pero ese entusiasmo se va apagando cuando no ven milagros, cuando no ven enfermos curarse, cuando no ven multiplicado el pan. Es como si Jesús dijera: ustedes, los que ni son fariseos, ni se mueven por falsos entusiasmos, se parecen a aquel terreno lleno de zarzas y malezas en el que la semilla intenta dar fruto, pero el afán por las riquezas y el deleite de los sentidos hace malograr la semilla, la ahogan. Y finalmente es como si Jesús dijera: y ustedes, los más escasos de todos, los que no han endurecido su corazón, los que no se mueven por falsos entusiasmos, los que no dejan que el afán de la riqueza se adueñe de su corazón, ustedes son el terreno más escaso, en el que la semilla cae, germina, crece y da fruto multiplicado en altos porcentajes. ¡Qué escasos son ustedes, los que perseveran conmigo hasta la cruz! ¡Qué escasos son los que perseveran hasta ver despuntar la mañana de la resurrección! ¡Qué escasos son los que perseveran hasta las últimas consecuencias, los que perseveran aún cuando no hay milagros, aún cuando no ven enfermos sanarse, aún cuando no ven el pan multiplicarse! ¡Qué escasos son ustedes! La pregunta perentoria, la pregunta decisiva es esta: ¿en cuál de esos oyentes que Jesús ha retratado me veo yo? ¿En cuál de esos oyentes me veo yo? ¿Soy acaso como los fariseos que se endurecen en su corazón y solo están espiando a la iglesia para ver en qué critican o en qué cuestionan la doctrina de la iglesia y de la Biblia? ¿Soy acaso de aquellos seguidores entusiastas que con el tiempo o a causa de las dificultades se alejan? Soy de aquellos que, aunque no han endurecido su corazón y aunque no se mueven al impulso de falsos entusiasmos, sin embargo,
se dejan seducir por el afán de las riquezas, de los bienes materiales y de los placeres y deleites pasajeros. O por fortuna soy de aquellos escasos oyentes que reciben la semilla del Evangelio, la meditan, la oran, la interiorizan, la dejan germinar y crecer hasta producir cosecha en una nueva manera de vivir y de pensar, al punto de convertir mi vida en una inspiración de santidad para otros. La palabra predicada no en todos dará buen fruto, y no todos la reciben con provecho. Y si no da buen fruto, no es por culpa de la semilla, ni por culpa del sembrador, no es culpa del Evangelio, tampoco del predicador. La culpa será del hombre, del modo de recibirla. Sin embargo, esta tarea no hay que abandonarla por más que haya terrenos que no produzcan. Esta tarea no hay que abandonarla por más que el terreno sea duro, por más que el terreno sea pedregoso, por más que el terreno tenga zarzas y malezas y espinos. La semilla es buena y hay que sembrarla, hay que esparcirla, sin importar la indiferencia o la dureza de los corazones de quienes la reciben. Esta semilla hay que sembrarla en terrenos blandos y en terrenos duros, en terrenos secos y en terrenos húmedos, en terrenos fértiles y en terrenos estériles. Esta semilla hay que sembrarla a tiempo y a destiempo, y sin medida, y sin temores, y en todos los terrenos, en el corazón del rico y en el corazón del pobre, en el corazón del sabio y en el corazón del ignorante, en el corazón del diligente y también del negligente, en el corazón del valiente y en el corazón del cobarde, en el corazón del bueno y en el corazón del malo. La semilla del Evangelio no es solo para los buenos, es para todos. Tal vez alguno de ustedes podría preguntarse lo mismo que yo ahora me estoy preguntando. ¿Tiene sentido esparcir una semilla tan preciosa en terrenos tan áridos? ¿No es acaso insensato sembrar tal semilla entre espinos, entre piedras o al borde del camino? ¿No será inútil predicarle al que no quiere convertirse y apartarse del pecado? ¿No será inútil tanto hablarle de Dios a los hijos cuando ellos nada quieren saber de Dios? No es inútil, no hay ninguna insensatez en hacerlo. Si se tratara de una semilla cualquiera, ciertamente que no tendría sentido. Pero tratándose de la palabra de Dios, tratándose de la predicación del Evangelio, es totalmente necesario y es una obligación hacerlo, por si acaso el terreno en algún momento se hace fértil. Ese hijo al que tanto aconsejas, aunque hoy no quiera saber nada de Dios, algún día repetirá la historia de un San Agustín, de un San Pablo o de cualquiera de tantos santos que fueron rebeldes en aceptar a Cristo, hasta que llegó un momento de gracia en el que no solo aceptaron a Cristo, sino que se entregaron decididamente a Él. Finalmente, quiero exponer una claridad, pues me temo que pensemos que somos terrenos fértiles y que los únicos que necesitan convertirse son esos hijos que no quieren oír hablar de Dios, o aquellos que se profesan ateos, o aquellos más alejados o indiferentes. También yo puedo ser hoy un terreno infecundo. De hecho, no pocas veces me pregunto por qué tantos de misa diaria
y que escuchan día a día la palabra, sin embargo siguen siendo conflictivos, chismosos, altaneros, rencorosos, vengativos? ¿Por qué tantos de los que con frecuencia escuchamos predicar el Evangelio seguimos creyendo en supersticiones, esquivamos los sacramentos, mentimos, robamos? ¿Por qué tantos de misa diaria y que escuchamos día a día la palabra nos dejamos seducir por los deleites pasajeros, nos dejamos sofocar por el afán de las riquezas y de bienes materiales y por las vanidades del cuerpo? Hay personas que durante años y años escuchan y escuchan y escuchan la predicación de la palabra de Dios. No pueden escuchar el sonar de las campanas porque inmediatamente corren a misa. No pueden oír decir que viene un nuevo predicador porque inmediatamente se meten en primera fila. Si oyen decir que en este canal o en esta frecuencia radial van a transmitir una predicación, ahí los tienen escuchando. Pero sus vidas no cambian, su crecimiento espiritual es mínimo. ¿Y qué diremos? El problema está en la palabra, el problema está en el predicador. No, en la mala disposición para dejar que el Evangelio haga eco en nuestras vidas. Evangelio, seguimos creyendo en supersticiones, esquivamos los sacramentos, mentimos, robamos. ¿Por qué tantos de misa diaria y que escuchamos día a día la palabra nos dejamos seducir por los deleites pasajeros, nos dejamos sofocar por el afán de las riquezas y de bienes materiales y por las vanidades del cuerpo? Hay personas que durante años y años escuchan y escuchan y escuchan la predicación de la palabra de Dios. No pueden escuchar el sonar de las campanas porque inmediatamente corren a misa. No pueden oír decir que viene un nuevo predicador porque inmediatamente se meten en primera fila. Si oyen decir que en este canal o en esta frecuencia radial van a transmitir una predicación, ahí los tienen escuchando. Pero sus vidas no cambian, su crecimiento espiritual es mínimo. ¿Y qué diremos? El problema está en la palabra, el problema está en el predicador. No, en la mala disposición para dejar que el Evangelio haga eco en nuestras vidas.